que en este caso se trata de Eduardo Martín Pérez, y nos va a presentar la ponencia Entre Trujillo, la Corte y otros lugares, viajes y caminos en la década de los 40 del siglo XIX. Se me oye, ¿verdad? Vale, estupendo. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias. De acuerdo. Muchas gracias por estar esta mañana aquí conmigo y atender, bueno, pues esta pequeña charla que les voy a dar. Les he preparado una breve presentación para hacer más llevadero el tema, ¿no? Y no tener que desarrollarles por medio de la lectura mi trabajo. El título lo dice todo, ¿no? Entre Trujillo, lo cojo a Trujillo como cabecera de los viajes y caminos en la década de los 40 del siglo XIX. Incluyo la Corte, incluyo Madrid por la importancia que, como todos ustedes saben, tiene Trujillo como cruce de caminos, como una de las paradas principales en el gran cruce de caminos que supone el viaje entre la Corte de Madrid y la Corte de Lisboa. Muchas veces nos olvidamos de la importancia de lo que se llamó, y hoy conocemos por la A5, ¿no? Lo que en su día fue el Camino Real de Extremadura. Trujillo, junto con Talavera de la Reina y, por supuesto, con Badajoz, pues es uno de los hitos principales de ese camino, ¿de acuerdo? Esta que les pongo no es tanto para que se lo lean ustedes, para que yo vaya, para que a mí no se me olvide. Este es el desarrollo que hago. Como ven ustedes, les hablo sobre el Camino Real, sobre los otros caminos que tenía Trujillo, sobre los viajes por el correo, por lo que se llamaba por la posta. Les hablo también en mi artículo sobre el Trujillo de aquellos años y que recibía al viajero, los medios de transporte, la diligencia, las caballerías, el material rodante. Hablo también, creo que es un poco novedad el hablar sobre la empresa de diligencias de Extremadura y Segovia, que era la empresa principal que recorría esta ruta del Camino Real de Extremadura en esa década de los años 40 del siglo XIX. Otras empresas también de otro tipo de material rodante, como las galeras, etcétera. El viaje más económico que podía hacerse por aquella ruta, que era, como no, con los famosos ordinarios y arrieros, ¿no? Luego hablo también, como ven ustedes, de la ruta de Madrid a Trujillo, haciendo pues un viaje que se desarrolló precisamente en 1843 desde Madrid a Trujillo, ¿vale? Y la llegada que tuvieron aquellos viajeros a esta ciudad, ¿de acuerdo? Hablo, por supuesto, del alojamiento y acomodo tan importante en aquella época, las posadas que ofrecía Trujillo, etcétera. Termino con una pequeña mención, digo pequeña mención porque creo que hay que mencionarla, que es pues, el ferrocarril que nunca llegó, ¿no? Ese ferrocarril que nunca ha llegado a Trujillo, ¿no? Y luego pues termino con unas breves conclusiones. Ese es el desarrollo. Para que no se les haga muy pesado a ustedes, yo he agrupado todas estas en, no sé si son 10 o 11 diapositivas, ¿de acuerdo? Estos mapas son mapas postales, ¿vale? No son los mapas al uso a los que estamos acostumbrados. El mapa de la izquierda es el mapa de las rutas postales de las carreras principales del reino que pues, se llevaban, como ven, en el año 1842, en plena década que he estudiado, ¿no? Yo creo que ya se habrán dado cuenta que las 5 rutas que parten desde Madrid en ese sistema reticular, pues son las 5 autovías nacionales de hoy en día. Nos centramos en Extremadura, ven ustedes la salida de Madrid por Talavera de la Reina, Trujillo, cómo no, y la llegada a Badajoz. La carretera, por supuesto, el camino seguía hasta la Corte de Lisboa. Por supuesto, ven ustedes la de Andalucía, Madrid-Cádiz, a su derecha tienen Madrid-Valencia, arriba a la derecha tienen Madrid-Zaragoza-Barcelona, hacia el norte, hacia Irún, hacia la frontera francesa, por Burgos, que es la famosa Nacional 1, o A1 hoy, y luego, por supuesto, la carretera de Galicia, ¿no? El sistema reticular que utilizaban los correos en esas 5 rutas principales, pues se mantuvo desde el siglo XVIII, todo el siglo XVIII, todo el siglo XIX y se sigue manteniendo actualmente, ¿de acuerdo? Esta es el mapa, digamos, tipo
podíamos, no sé, que nos pueda ayudar a entender las diferentes líneas principales o caminos. Si se fijan ustedes, la distribución que tienen geográfica no es ni la provincial ni es la de los antiguos reinos peninsulares, etcétera. Esa rara distribución que ven ustedes, donde hay unas provincias o parecen unas provincias, esa Extremadura que no está muy bien dibujada, estos son las demarcaciones postales. Las demarcaciones postales que en 1842 existían en España, ¿de acuerdo? Por eso ven ustedes esa rara distribución geográfica. ¿De acuerdo? Empezaba la número 1 en Madrid y terminaba la número 28 en el caso peninsular y en el de las ciudades españolas del norte de África terminaba en Palma de Mallorca, que era la número 28. ¿De acuerdo? Este de la derecha que tienen ustedes es el mapa de otros caminos, en este caso caminos postales, pero ya en Extremadura. Fíjense la ubicación de Trujillo, ¿de acuerdo? En pleno unito en la carretera de Madrid a Badajoz, ¿no? Los caminos que surgen desde Trujillo, ¿de acuerdo? Que van surgiendo desde Trujillo, y la red, insisto, de caminos, ¿no? Por toda Extremadura, por donde se distribuye el correo, y que no era ni más ni menos que los caminos principales que había en Extremadura en aquel año de 1842, ¿de acuerdo? Un momento, por favor, para que no se me vaya. Bueno, este dibujo es conocido por todos ustedes, está en el magnífico libro Trujillo, Paisajes Urbanos de Extremadura, y esto es lo que se encontraba el viajero cuando llegaba a Trujillo, a la hermosa Plaza Mayor de Trujillo, pues cuando llegaba en aquella época. En la Plaza Mayor había varias posadas, etcétera. Bueno, ya lo explico un poco. Me remito, de verdad, aunque sea un poco pesado, me remito al artículo porque es muy difícil condensar en pocos minutos todo el entramado que tiene esto, ¿de acuerdo? Bien. Les hablo también, es verdad, se lo he comentado antes, de las diligencias, de las caballerías, del material rodante. En aquella época estamos hablando de que todo se hacía a uña de caballo o a uña de mula también, ¿no? Y entonces la diligencia, los carromatos, las calesas, las galeras, todo el material rodante de la época era importantísimo, ¿no? Era muy, muy importante porque era la única manera de conducción del ciudadano, de la conducción de las mercancías, incluso de la conducción del correo, muy importante en aquella época. Como saben ustedes, cada ciertos kilómetros, en el caso de la ruta de Extremadura, había unas casas de posta donde se podía cambiar el tiro. Como ven ustedes, ahí hay un zagal que se llamaba, era el ayudante del mayoral, en el cambio de tiro, ¿no? de las caballerías, y un dibujo un poco esquemático, luego lo vamos a ver mejor, de una diligencia, ¿no? Pues les hablo también de todo esto, que es el entramado, digamos, rodante. Yo lo llamo el entramado rodante, ¿de acuerdo? Aquí tenemos estos dibujos, son de un gran dibujante, de Fernando Miranda, y de uno de los mejores grabadores españoles del siglo XIX, que fue Calixto Ortega. Pues estos son los mayorales de la diligencia. Estos son las personas, lo ven ustedes, con esas ropas tan características, ¿no? Eran los verdaderos jefes de la diligencia, ¿no? Y eran los conductores, aparte de ser los conductores, eran responsables del viaje, de la seguridad de los viajeros, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Aquí les he puesto, luego veremos este cuadro, yo creo que algunos de ustedes, o la mayoría lo conocen. Aquí lo que les he puesto es una imagen, un fragmento de un cuadro donde ven la imagen más cercana que he podido localizar a una diligencia de la época. Pero es que esta diligencia, está dibujada, esta diligencia es la que venía de Madrid a Badajoz, o de Badajoz a Madrid, y paraba en Trujillo. Este es el puerto de Mirabete. Eso es un asalto, bueno, un cuadro, digamos, un poco romántico, ahora lo veremos. Pero quiero que vean lo que era la diligencia. Ven que está tirada por 6 caballos, podían ser mulas también, 6 equinos, con un macho, normalmente se llama el macho delantero, que es aquel que ven ustedes en solitario, ¿vale? Ahí va montado el zagal, que era el ayudante del mayoral, ven ustedes el pescante, ven ustedes una puerta lateral, que era, digamos, vamos a llamarle primera clase, ¿no? Que era la zona de la berlina, ahí se acomodaban los pasajeros. Ven ustedes una puerta trasera,
era otra parte del carruaje, estaba dividido, era más económico. Y luego quiero que vean arriba, no sé si lo ven muy bien, es un poco oscuro, ven un sillín o una especie de silla, ¿no? Que era lo más económico, que era el viajero que iba al aire libre, por supuesto. Lo ven ustedes, además iba mirando hacia atrás, ¿no? ¿De acuerdo? Y para que vean cómo eran estas diligencias, ya les digo, es la mejor imagen que he podido localizar de aquella época, ¿de acuerdo? Bueno, y este es el viaje económico que les hablo también, les hablo en mi artículo. Pues los arrieros y los ordinarios. ¿Qué eran los arrieros? Los arrieros eran personas que trasladaban mercancías, que trasladaban bienes de unas ciudades a otras. ¿En qué se diferencian de los llamados ordinarios? Pues que el ordinario solía tener unas horas y días fijados para la salida y la entrada. Por ejemplo, había un ordinario que salía de Cáceres, que venía aquí a Trujillo, pero que salía en unos determinados, insisto en este tema, en unas determinadas días y en unas determinadas horas. Había ordinarios que llegaban, por ejemplo, hasta Madrid, desde Trujillo, desde Cáceres y desde otras poblaciones extremeñas, por supuesto. El arriero, pues claro, dependería si había negocio o no de trasladar las cargas, las mercancías y tal. Yo no soy un experto en este muy, muy curioso tema, pero para que se hagan ustedes una idea, los autores que lo tratan hablan de que esto fue durante el siglo la columna vertebral del transporte en nuestro país, tanto del transporte de mercancías como del transporte de personas de bajos recursos económicos, ¿de acuerdo? Todo, ya verán ustedes cuando lean el trabajo, una diligencia costaba mucho dinero, incluso los que iban arriba en esa barandilla que han visto ustedes y en ese sillín al aire, costaba mucho dinero y la mayoría de las personas solo podían viajar con estos señores, con los arrieros y los ordinarios. Les he puesto aquí el carromato porque algunos de estos, no de los arrieros, pero sí de los ordinarios, tenían una pequeña carreta, carromato, calesa, donde se podían acomodar los viajeros de poco nivel económico, ¿de acuerdo? También trato este tema pues muy importante para todo, aunque yo les hable un poco de forma general, todo está tratado bajo la vertiente trujillana, tanto de Trujillo ciudad como de la comarca de alrededor, ¿no? Bueno, esto es lo curioso, esta es la vista del puerto de Mirabete, camino antiguo de Madrid, que el pintor sevillano Manuel Barrón, hace creo que en 1860 y poco. Está en el Museo Carmen Thyssen en Málaga y este es paso un poco ahora a otro de los apartados, este es uno de los grandes hitos, como saben ustedes, que hay entre Trujillo y la Corte y entre la Corte y Trujillo. Como no, el gran accidente natural que es el puerto de Mirabete. ¿De acuerdo? No soy un experto ni en geografía de la zona, ni mucho menos en pintura romántica del siglo. A mí me parece un poco exagerado. Sé que se habla de unas rampas del puerto de Mirabete, se habla de unas grandes rampas ya en el siglo trabajadas, construidas, mejor dicho, ya en el siglo XVIII, pero bueno, me parece un poco, yo le veo al cuadro un poco de romanticismo. El cuadro es lo que es el robo de una diligencia, el asalto de la diligencia de Badajoz, por cierto, la que iba de Madrid a Badajoz se llamaba la diligencia de Badajoz, de un asalto de bandoleros, ¿no? Este es el fragmento del cuadro que han visto ustedes antes, ¿de acuerdo? Bien, y insisto, este es uno de los grandes hitos que se encontraba el viajero cuando iba o venía desde Extremadura, en este caso desde Trujillo. El otro gran hito era, como no, el puente de Almará. Precisamente en esta década que estudio en el trabajo, se finaliza su reconstrucción. El puente de Almará estaba destruido desde la Guerra de Independencia y no fue hasta 30 y largos años después cuando se reconstruyó. Este es el grabado que se hizo después de la reconstrucción. Era el principal puente entre Madrid y la raya de Portugal, junto con por supuesto, con el cruce del Guadiana por Mérida, ¿de acuerdo? Y era uno de los grandes puentes, o una de las grandes obras públicas de los caminos principales del reino en el siglo XIX. Costó mucho trabajo reconstruirlo, más que mucho trabajo era la falta de dinero. Y por eso se dilató durante tantos años. Este es el otro gran hito y el otro gran accidente, vamos a llamarlo así geográfico, ahora les explico el porqué, en la ruta desde Madrid. Porque hasta que no se reconstruye, esto se pasa en barcas. Y claro, pues dependemos de la
subida y bajada del nivel de la lluvia, de la subida y bajada del nivel del Tajo. Ya saben ustedes que cruzar cualquier vado de cualquier río en ciertas épocas del año entraña bastante riesgo. Imagínense las personas cruzando por los vados con unas barcas, unas pequeñas barcas, en unas almadías tenían que montar en una los caballos, en otra la diligencia o los carros que fueran. Era un paso muy peligroso, no este del Tajo, cualquier río de tamaño medio ya era bastante. Mi artículo en el apartado hablo sobre la ruta de Madrid a Trujillo y hablo más extensamente de todo esto, pero es muy importante tener esto en cuenta, ¿no? En aquellos años de los viajes, insisto, a uñas de caballo o montado en una mula de alguno de estos arrieros que hemos visto, ¿de acuerdo? Bueno, las ventas. Otra de las cosas que para mí son muy curiosas y que he estado estudiando, pues eran las famosas ventas, ¿no? Las famosas ventas, o posadas también, ¿no? Que eran las que encontraba ese viajero que se acercaba a Trujillo, venía de Trujillo o iba hacia otras tantas direcciones, ¿no? Se encontraban esas ventas. Tenemos la suerte de que todavía, y aquí la tienen ustedes, la venta del Carrascal, que está, como saben ustedes, dicen la documentación de la época, a un par de leguas de aquí, de Trujillo, y luego la venta de la Matilla, que era la única venta que había entonces entre otros de los grandes caminos, el camino que iba de Cáceres, de Cáceres a Trujillo, de Trujillo a Cáceres, ¿de acuerdo? He sacado las dos fotografías, como ven ustedes, de uno de la obra de José Maldonado Escribano en los coloquios del año 2006. Quiero decirles, esto existe todavía, con lo cual, bueno, todo aquel que quiera curiosear un poco, pues las tiene, y están bastante cerca, ¿de acuerdo?, para curiosear este tema. Bueno, aquí estamos con los venteros, los posaderos, ¿no?, que de esa época, los ven ustedes ahí, un poquito repantingado a la entrada de su negocio, y este hombre pues siempre muy ocupado, pues, abriendo puertas, con facturas, con escritos, con ese pañolón, siempre fregando, siempre limpiando. Son un poco caricaturas, son un poco caricaturescas, porque Fernando Miranda, que fue, como les digo, el ilustrador, lo quiso hacer así, ¿no? Esto está recogido en una obra magnífica de estos años, también 40, que se titula Los españoles pintados por sí mismos, donde se ven tipos de trabajos, de personas, de lugares, etcétera, muy curioso, siempre con ese nivel de caricatura, ¿no? Aquí entraríamos dentro de lo que yo les he comentado antes, de las posadas, las ventas, etcétera, ¿no? El acomodo y alojamiento de esos viajeros, ¿de acuerdo? Muy, muy, muy importante en aquella época. Bueno, y ya casi ya estoy terminando, creo. Y esto es un documento, yo se lo he puesto aquí. Estos son una serie de documentos, están aquí en el Archivo Municipal de Trujillo, que me ha proporcionado María Luisa López Roll, la archivera del Trujillo, del Ayuntamiento, en el que eran, pues lo que ven son los partes que daban los posaderos de las diferentes posadas que había en Trujillo en aquellos años, y durante todo el siglo XIX. María Victoria, no recuerdo el nombre, la tengo aquí porque ha sido un libro magnífico para mi trabajo, ¿no? Es un momento que se me ha ido, discúlpenme, pero yo la conozco como María Victoria y ahora no recuerdo los apellidos. Rodríguez Mateo, discúlpenme, Rodríguez Mateo. Pues María Victoria, magníficamente bien en sus libros sobre la vida cotidiana de Trujillo durante el siglo XIX, nos habla de esto perfectamente, nos habla de las posadas. Yo aquí tengo anotadas hasta que se encontraba el viajero cuando llegaba. 2, 4, 6, 7, Posada del Rincón, Posada del Potro, de la Princesa, la Posada Nueva, la Posada de la Plaza, la Posada del Campillo y el centro neurálgico de parada de todas las diligencias y galeras y cabezas, etcétera, que hacían los viajes por esta zona, que era el Parador Nuevo. Se llama Parador Nuevo porque se empieza era nuevo en estos años 40 y 50 del siglo XIX, porque se empieza a construir en 1830. Era el mejor que había. Este es
el parte que se da a la autoridad competente, era un parte diario, Trujillo, 9 de julio 1840, Parador Nuevo, en el que los propietarios, los regentes, los que regentaban, mejor dicho, las posadas, debían dar al ayuntamiento diariamente. Se hallan en esta Francisco Virón, vecino de Valencia, Camilo Casas de Madrid, Eustaquio Alonso de Burgos, Cristóbal Miralles de Badajoz, Santos Marcelo de Toledo, etcétera. No se lo he puesto en todo. Y fíjense, por favor, en lo que pone. Todos con sus pasaportes para viajar en diligencia, para viajar en determinados medios de transporte de la época. No me refiero a los arrieros y a los ordinarios, que eso era otra historia, ¿no? Debían los viajeros proveerse de un pasaporte interior que se llamaba. Hoy para el pasaporte es cuando nos trasladamos, como saben ustedes, a otro país, ¿no? Entonces, incluso para viajar dentro del territorio nacional había que tener un pasaporte, ¿de acuerdo? Y eso lo firma, lo rubrica, mejor dicho, Isidoro Jiménez, que sería quien regentaba o era el propietario del Parador Nuevo en 1840. Yo les he puesto uno, en el archivo municipal de Trujillo hay muchísimos de los años 1840, 1841 y 1848, ¿de acuerdo? Son documentos, desde mi punto de vista, magníficos para entender un poco también la sociedad trujillana de aquella época, la sociedad de los viajeros y de las personas que o acudían a Trujillo, venían a comprar ganado, venían a comprar cualquier tipo de material, o simplemente pasaban y tenían que hacer noche, tenían que pernoctar, comer, dormir, por supuesto, asearse medianamente, ¿no? Y descansar, ¿no? Y creo que es una documentación que merece la pena tener un estudio mucho más profundo de lo que yo he realizado. Y termino. Este trabajo para mí es un trabajo preliminar, yo lo considero un trabajo preliminar. Como han visto ustedes por lo que les llevo comentando estos 20 minutos, esto tiene muchísimas aristas, ¿no? Los viajes, los caminos, los viajeros, las posadas, ¿de acuerdo? Podríamos derivarlo en muchísimos aspectos, ¿no? Yo insisto, me gustaría seguir trabajando en estos temas, ¿no? Sobre todo de este área trujillana, pero bueno, hasta aquí es en lo que yo les puedo decir, lo que he podido alcanzar, ¿no? Con mi saber hasta ahora mismo, ¿de acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias a todos por su atención.